¿Y si les dijera que hay un manuscrito oculto durante más de 100 años que revela una verdad tan inquietante que tuvo que ocultarse tras un muro falso? Una verdad sobre una guerra que México preferiría olvidar y una masacre que nunca ha sido reconocida oficialmente. En 2018, un antropólogo descubrió 13 cuadernos escritos por el último miembro superviviente de Chan Santa Cruz. Lo escrito en estas páginas amarillentas cambiaría por completo todo lo que sabíamos sobre la guerra de castas de Yucatán. Y lo más impactante, reveló el secreto de la cruz parlante. Antes de sumergirnos en esta historia prohibida, cuéntenme en los comentarios, ¿desde qué ciudad la ven? Y no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Porque historias censuradas como esta solo se encuentran aquí. ¿Listos para descubrir la verdad? ¡Vamos! Mérida, Yucatán, 2018. La antropóloga Elena Cortés estaba a punto de hacer un descubrimiento que cambiaría por completo lo que se sabía sobre uno de los episodios más violentos y olvidados de la historia mexicana. Mientras trabajaba en la restauración de una antigua hacienda enequenera en las afueras de la ciudad, encontró, oculto detrás de una pared falsa en la biblioteca, un cofre de cedro sellado hacía más de 100 años. Dentro de él, envueltos en tela de algodón deteriorada, había 13 cuadernos manuscritos, con sus páginas amarillentas por el tiempo pero aún legibles, escritos en una mezcla de español, maya yucateco y ocasionales palabras en náhuatl. La caligrafía era apretada y nerviosa, de alguien que escribía a toda prisa o con miedo a ser descubierto. La primera página no tenía fecha, solo una advertencia escrita en mayúsculas temblorosas: si está leyendo esto, es porque morí sin poder contar mi verdad. Estas son las memorias de Gaspar Cau, último superviviente de la masacre de Chan Santa Cruz, y el testimonio de lo que realmente sucedió durante la guerra de castas que México prefiere olvidar. Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. La guerra de castas de Yucatán había sido uno de los conflictos más brutales del siglo XIX mexicano, una rebelión maya que duró más de 50 años y casi resultó en la expulsión completa de la población de origen europeo de la península. Pero los registros oficiales sobre ese periodo eran escasos, contradictorios y a menudo censurados. La historia se contaba principalmente desde el punto de vista de los vencedores, los descendientes de los colonizadores españoles y el gobierno mexicano. Las voces mayas, especialmente las de los rebeldes, habían sido sistemáticamente silenciadas. Gaspar Q. descubrió Elena a través de investigaciones preliminares, era un nombre que aparecía solo marginalmente en algunos documentos históricos. Mencionado brevemente como un colaborador indígena en los registros del ejército mexicano a finales del siglo XIX, no había ningún registro detallado de quién era realmente o qué había hecho. Pero aquí, en sus propias palabras, estaba su historia, y era explosiva. En los días siguientes, Elena se encerró en su oficina, canceló compromisos, ignoró llamadas y se sumergió por completo en los diarios de Gaspar. Lo que leyó la dejó simultáneamente fascinada y horrorizada. Gaspar había sido un joven escriba maya, educado por frailes franciscanos, que se encontró atrapado entre dos mundos cuando estalló la rebelión en 1847. Su capacidad para leer y escribir en múltiples idiomas lo había vuelto valioso para los líderes rebeldes, quienes lo utilizaban para redactar proclamas y correspondencia. Pero esa misma habilidad eventualmente lo convertiría en sospechoso, un potencial traidor a los ojos de ambos lados del conflicto. El primer cuaderno comenzaba en 1850, cuando Gaspar tenía solo 17 años y ya había presenciado suficientes horrores para durar varias vidas. Hoy vi a mi padre ser ahorcado por negarse a trabajar en los campos de Enequén sin paga, escribía en un pasaje que hizo que Elena contuviera la respiración momentáneamente. El capataz dijo que era un vago, pero mi padre estaba enfermo de fiebre. 15 de nosotros lo vimos, su esposa, sus hijos, sus hermanos, mientras su cuerpo se mecía en la brisa de la tarde. Nadie se atrevió a llorar en voz alta. Esta es la vida que nos dieron los Tzul, hombres blancos. Por eso tomamos las armas. Gaspar descrevia en detalles vívidos os primeiros días da rebeliao que comecou en julio de 1847, cuando líderes mayas como Jacinto Pate Cecilio Chi decidiram que habían suportado o suficiente. Décadas de servidao virtual nas haciendas enequeneiras, de chicotadas públicas, de violacoes sistemáticas de suas muleres, de robo de suas teres, de prohibicao de suas prácticas religiosas,
tudo hizo había criado uma pressão que finalmente explodiu em violência organizada. A primeira hacienda que atacamos era de Don Sebastián Moreno, escreveu Gaspar. Eu conhecia aquele lugar intimamente, había trabalhado ali com meu pai desde os 8 anos. Conhecia cada pedra, cada arbore, cada canto onde os capataces gostavam de se esconder para nos espionar. Quando entramos naquela noite, com tochas e machetes, eu guiaba os homens. Don Sebastián tentou se esconder no porá onde guardaba seu uram. Encontramos ele de qualquer maneira. O que se seguiu foi uma descrição gráfica de violência que fez Helena questionar se deveria continuar lendo. Gaspar não poupava de tal sobre a brutalidade cometida pelos rebeldes, decapitacoes, incendios com famílias inteiras presas dentro, criancas brancas mortas ao lado de seus pais. Mas ele também contextualizava cada ato de violência como exemplos das atrocidades que os maias haviam sofrido. Cada homem que matamos había chicoteado de nos. Cada mulher branca que violamos había asistido pasivamente en cuanto nossas irmãs eram estupradas. Cada crianca que matamos creceria para facer o mesmo conosco. Ou assim nos dizíamos para dormir a noite. Helena percebeu que estaba lendo algo rarísimo, relato honesto, sem romantizacao, da violência revolucionária de ambos os lados. Gaspar não tentaba se pintar como herói en Bilao. Ele era simplesmente jovem preso en circunstancias impossíveis, facendo escolas terríveis e tentando encontrar significado en meio ao caos. Nos primeiros meses da rebelião, os maias tiveram sucesso surpreendente. Pegando de surpresa os fazendeiros e autoridades coloniais, eles rapidamente conquistaram grande parte da península. Cidades inteiras foram evacuadas às pressas, com famílias brancas fugindo para Mérida ou embarcando em navios para Cuba e outros lugares. Gaspar descrevia a euforia daqueles primeiros dias, quando parecia que os maias finalmente reconquistariam suas terras ancestrais. Cecilio Chi nos dizia que os antigos deuses habían voltado, que estábamos destinados a expulsar os invasores assim como nosos ancestrais habían resistido aos conquistadores espanhóis, escreveu Gaspar. Ele mostraba saínais, uma cruz falante e mueme cenote sagrado, visoes que os sacerdotes habían tido, profecías antigas que parecían prídais en nosa vitória. E nos acreditábamos, porque precisábamos acreditar que todo o sangue que derramábamos tinha propósito divino. Mas Gaspar também documentaba as primeiras divisões entre os líderes rebeldes. Jacinto Pat quería negociar como governo mexicano, buscando autonomía e direitos para os maias dentro de México reformado. Cecilio Chi e outros líderes maís radicais querían a expulsao completa de todos os nao-maias e o estabelecimento de Estado maia independente. Vi eses dois homens que habían comecado como irmãos de armas se tornarem inimigos, escreveu Gaspar. E percebi que nosa maior ameaca talvez não fosse o exército mexicano, mas nos mesmos. A ruptura entre Pat e Chi viria a ter consequências devastadoras. En setembro de 1849, Jacinto Pat foi assassinado, oficialmente por forcas mexicanas, mas Gaspar insinuaba en seus diarios que o assassinato había sido orquestrado por faccoes dentro do propio movimento rebelde que o viam como muito moderado. Quando vi o corpo de Pat, com 7 facadas nas costas, soube que habíamos perdido, escreveu Gaspar. Não a guerra, esa continuaría por décadas. Mas habíamos perdido nosa alma, nosa unidade, nosa verdadeira razão para lutar. Uno de los aspectos más fascinantes de los diarios de Gaspar era su descripción detallada del culto de la cruz parlante, Cruz de Chan Santa Cruz o Baalam Nojcan, un fenómeno religioso sincretista que emergería como la fuerza central de la resistencia maya después de los primeros años de guerra. Helena había leído sobre la cruz parlante en textos académicos, pero siempre de forma distante y analítica. Aquí, a través de los ojos de Gaspar, ella veía el fenómeno desde dentro, en toda su complejidad y poder psicológico. En el año de 1850, cuando la guerra nos iba mal y muchos comenzaban a perder la esperanza, un hombre llamado José María Barrera tuvo una visión, escribió Gaspar. Dijo que una cruz se le había aparecido en el cenote sagrado cerca de Chan Santa Cruz, y que esa cruz hablaba con voz humana, dando mensajes de los dioses mayas fundidos con el dios cristiano. Era Jesucristo hablando maya, diciendo que los indios éramos su pueblo elegido y que debíamos seguir luchando. Gaspar, educado por los franciscanos y naturalmente escéptico,
Inicialmente desconfiaba del fenómeno, pero documentaba cuidadosamente cómo el culto creció y se transformó en una formidable fuerza política y militar. La cruz no era solo un símbolo religioso, era un gobierno, un sistema judicial, un comando militar, todo fusionado en un movimiento mesiánico que daba un propósito renovado a la rebelión. Fui elegido para ser uno de los intérpretes de la cruz, escribió Gaspar en una entrada particularmente reveladora. Esto significa que yo estaba presente cuando ella hablaba. Y puedo confesar ahora, décadas después, lo que entonces no podía decir, la cruz no hablaba por sí misma. Había un hombre, a veces Manuel Nahuatl, a veces otros, escondido detrás de ella o en un agujero en el suelo conectado por un tubo, que ponía la voz. Era un truco, una ilusión. Pero era una ilusión necesaria. Elena quedó conmocionada por esta revelación. Gaspar estaba admitiendo participar en un fraude religioso, pero al mismo tiempo lo defendía como necesario. Explicaba su razonamiento, nuestro pueblo estaba siendo masacrado. Nos enfrentábamos a un enemigo con mejores armas, mejor organización, más recursos. Necesitábamos algo que nos uniera, que nos diera coraje para seguir luchando cuando toda lógica decía que debíamos rendirnos. La cruz parlante nos dio eso. Decía lo que necesitábamos escuchar, que no estábamos solos, que nuestros muertos no habían muerto en vano, que la victoria era posible si manteníamos la fe. Gaspar describía en detalle cómo los mensajes de la cruz eran elaborados cuidadosamente por los líderes rebeldes. Discutían la estrategia militar, y luego la cruz revelaba esas estrategias como voluntad divina. Necesitaban más reclutas, y la cruz ordenaba que todos los hombres en edad de luchar se presentaran. Había disputas entre facciones, y la cruz juzgaba a favor del lado que los líderes secretamente apoyaban. Era manipulación, admitía Gaspar, pero era manipulación con propósito. Y funcionaba. Hombres que habían estado listos para desertar regresaban a la lucha después de escuchar a la cruz. Las mujeres donaban sus últimas tortillas para alimentar a los guerreros porque la cruz lo había pedido. Los niños se ofrecían como mensajeros en misiones peligrosas porque creían que estaban sirviendo a los dioses. La fe puede ser un arma tan poderosa como cualquier rifle. Pero Gaspar también documentaba el precio de esta manipulación. Había momentos en que la cruz ordenaba cosas que yo sabía que estaban mal, ejecuciones de supuestos traidores basadas en pruebas débiles, ataques suicidas contra posiciones fortificadas, castigos brutales por pequeñas transgresiones. Y yo no podía protestar, porque protestar contra la cruz era blasfemia. Me había convertido en prisionero de la misma ilusión que ayudé a crear. El culto de la cruz parlante estableció su capital en Chan Santa Cruz, hoy Felipe Carrillo Puerto, transformando la ciudad en un estado teocrático militar que resistiría al gobierno mexicano durante décadas. Gaspar describía una sociedad rígidamente estructurada alrededor del culto, con sus propias leyes, jerarquías y rituales que mezclaban el catolicismo con antiguas prácticas mayas de formas que cualquier sacerdote ortodoxo consideraría heréticas. Creamos nuestro propio mundo, escribió Gaspar con una mezcla de orgullo y melancolía. Un mundo donde ser maya no era motivo de vergüenza sino de honor. Donde nuestras lenguas se hablaban libremente, nuestras tradiciones se celebraban, nuestros dioses eran adorados. Era imperfecto, a menudo brutal, construido sobre mentiras sagradas. Pero era nuestro. Y por un tiempo, eso fue suficiente. A medida que la guerra se arrastraba por la década de 1850 y se adentraba en la de 1860, los diarios de Gaspar se volvían progresivamente más sombríos. La euforia de los primeros días había sido reemplazada por una brutal rutina de violencia que no parecía tener fin. Gaspar documentaba atrocidades cometidas por ambos bandos con una honestidad cruda que a menudo obligaba a Elena a dejar de leer y respirar profundamente antes de continuar. Hoy capturamos a 5 soldados mexicanos, escribió en una entrada de 1857. No podían tener más de 18 años, campesinos mestizos reclutados a la fuerza, tan asustados como lo estábamos nosotros cuando empezamos a luchar. Los llevaron ante la cruz para ser juzgados. La Voz ordenó su ejecución pública como advertencia. Yo estuve allí cuando fueron quemados vivos, sus gritos resonaron en la plaza mientras mujeres y niños observaban. Algunas personas aplaudieron.
Vomité detrás de un árbol donde nadie pudo verme. Pero Gaspar también documentaba meticulosamente las atrocidades cometidas por el ejército mexicano y sus aliados yucatecos. Aldeas enteras eran quemadas con todos los habitantes dentro. Los prisioneros mayas eran torturados públicamente. Las mujeres eran violadas sistemáticamente como arma de guerra. Los niños eran vendidos como esclavos a Cuba y otras partes de México. El general Vega se enorgullecía de sus pacificaciones, escribió Gaspar con amargura venenosa. Pacificación significaba exterminio. No distinguía entre combatientes y civiles. Para él, todo maya era un enemigo, desde bebés hasta ancianos. Uno de los pasajes más perturbadores describía una masacre que Gaspar presenció en 1861. Un destacamento mexicano irrumpió en una aldea que se había declarado neutral, sin participar activamente en la rebelión, pero tampoco colaborando con el gobierno. Los mataron a todos, escribió Gaspar, su caligrafía aún más apretada y nerviosa en ese pasaje. 143 personas. Lo sé porque ayudé a contar y enterrar los cuerpos después. La más joven tenía 6 meses. El soldado que la mató se estaba riendo, diciendo que estaba evitando futuros rebeldes. Fue ese día que dejé de creer que quedaba alguna inocencia en cualquiera de nosotros. La guerra también estaba cobrando su precio en la sociedad maya rebelde. Gaspar describía hambrunas devastadoras porque los campos no podían cultivarse de forma segura. Las enfermedades se propagaban rápidamente en condiciones de guerra. Las familias fueron destruidas, con padres perdiendo a todos sus hijos varones en la guerra y madres muriendo de agotamiento tratando de mantener sus hogares. Estábamos luchando por nuestra libertad, escribió Gaspar, pero el precio de la libertad nos estaba matando más efectivamente que cualquier ejército enemigo. También había descripciones dolorosas de cómo la guerra había corrompido los valores tradicionales mayas. Gaspar escribía sobre robos que se volvían comunes, sobre líderes rebeldes que acumulaban riquezas mientras los soldados rasos pasaban hambre, sobre antiguas disputas tribales que resurgían y se resolvían con violencia. La guerra nos prometió la liberación, observó con acidez, pero nos transformó en versiones brutalizadas de nosotros mismos. Nos estábamos volviendo tan crueles como aquellos contra quienes luchábamos. Una entrada particularmente reveladora de 1864 mostraba a Gaspar cuestionando profundamente el propósito de todo. Hoy es mi 31º cumpleaños. He pasado la mitad de mi vida en esta guerra. Vi a mi padre ahorcado, a mis 3 hermanos muertos en combate, a mi madre languidecer y morir de tristeza, a mi hermana desaparecer, llevada por soldados o muerta, nunca lo sabré. ¿Y para qué? Reconquistamos algo de tierra, sí. ¿Tenemos Chan Santa Cruz? Sí. Pero a un costo tan terrible que a veces me pregunto si no hubiera sido mejor simplemente aceptar la servidumbre. Al menos estaríamos vivos. Pero incluso en esos momentos de desesperación, Gaspar siempre se recomponía, recordándose por qué la lucha era necesaria. No, se corregía en una entrada posterior. No puedo pensar así. Vivir de rodillas no es vivir. Y nuestros hijos, si sobrevivimos para tenerlos, crecerán libres o no crecerán en absoluto. Esa es la elección que nos dio la historia. No es justa, pero es la nuestra. Los diarios de Gaspar documentaban un periodo a menudo pasado por alto de la guerra de castas, la intervención francesa y el establecimiento del Segundo Imperio Mexicano bajo Maximiliano I. Gaspar ofrecía una perspectiva única sobre cómo los mayas rebeldes navegaron este complejo periodo en el que el propio México estaba en guerra civil entre republicanos e imperialistas. En 1864, llegaron noticias extrañas, escribió Gaspar. México tenía un nuevo emperador, un austriaco puesto en el trono por los franceses. Nuestros líderes se reunieron para decidir qué significaba eso para nosotros. Algunos decían que debíamos apoyar a los imperialistas contra los republicanos que nos habían hecho la guerra. Otros argumentaban que cualquier gobierno central era enemigo. Yo dije que debíamos negociar con ambos bandos, jugando uno contra el otro. Gaspar fue elegido como uno de los emisarios que hicieron contacto secreto con representantes del emperador Maximiliano. Las descripciones de estas negociaciones revelaban un mundo de política maquiavélica donde los principios eran a menudo sacrificados por conveniencia.
El emperador nos envió cartas floridas hablando de hermandad indígena y respeto por las culturas nativas, escribió Gaspar con evidente escepticismo. Prometió reconocer nuestra autonomía a cambio de neutralidad o apoyo contra los juaristas. Eran palabras bonitas. No las creíamos, pero fingimos creerlas porque necesitábamos tiempo y armas. Los líderes de Chan Santa Cruz jugaron un juego peligroso, aceptando armas y suministros tanto de los imperialistas como de los republicanos, prometiendo apoyo a ambos, pero manteniendo efectivamente la neutralidad. Gaspar describía reuniones secretas donde se negociaban estos acuerdos, cada lado tratando de engañar al otro. Éramos todos mentirosos, admitía sin rodeos. Los franceses mentían sobre sus intenciones de respetarnos. Maximiliano mentía sobre su poder real para protegernos. Y nosotros mentíamos sobre cualquier intención de apoyarlos realmente. Era un teatro de traiciones mutuas. Pero hubo consecuencias reales por estas maniobras políticas. Cuando el imperio cayó en 1867 y Benito Juárez restauró la República, los republicanos victoriosos recordaron las negociaciones de los mayas con Maximiliano. Juárez no nos perdonó, escribió Gaspar. Para él, habíamos cometido traición al hablar con el emperador extranjero. No importaba que nunca luchamos realmente por Maximiliano, que solo intentábamos sobrevivir en tiempos caóticos. A los ojos de Juárez, éramos traidores y salvajes que necesitaban ser pacificados definitivamente. La renovada ofensiva republicana después de 1867 fue brutal. Gaspar describía batallas donde el ejército mexicano, ahora experimentado de años luchando contra franceses e imperialistas, volvía su atención totalmente hacia los mayas rebeldes. Tenían armas modernas, tácticas aprendidas de los franceses, y una determinación de finalmente terminar lo que habían comenzado décadas antes, escribió Gaspar. Nosotros teníamos valor, conocimiento del terreno y una fe desesperada en la cruz parlante. No fue suficiente. Uno de los pasajes más dolorosos describía la batalla de Tiozuco en 1868, donde Gaspar fue testigo de la muerte de muchos amigos cercanos. Manuel Pech estaba a mi lado cuando la bala le alcanzó en el pecho. Tenía 22 años, casado hacía solo 3 meses. Con su último aliento, me pidió que cuidara de su esposa. Lo prometí, pero era una promesa vacía. Su esposa murió de cólera 2 semanas después. Todos estábamos muriendo, si no por las balas, entonces por la enfermedad, el hambre, o simplemente el agotamiento de una guerra que nunca terminaba. Gaspar también documentaba crecientes tensiones dentro del territorio rebelde. Décadas de guerra habían creado una clase de líderes militares que se habían acostumbrado al poder y a los privilegios. Vimos ahora lo que habíamos luchado para crear, escribió con palpable amargura. No una sociedad maya igualitaria, sino una nueva jerarquía donde los campesinos se convertían en señores sobre otros campesinos. La opresión tenía nuevas caras, pero era opresión de todas formas. Habíamos replicado los vicios de aquellos que juramos derrocar. Fue durante este periodo que Gaspar comenzó a ser visto con sospecha por algunos líderes rebeldes. Su educación, su fluidez en español, sus negociaciones con extranjeros, todo esto lo marcaba como potencialmente no confiable. Me salvé solo porque era indispensable como escriba, escribió. Pero vivía bajo vigilancia constante, cada palabra mía escudriñada, cada acción interpretada como posible traición. Aprendí a dormir ligeramente, a nunca estar completamente desarmado, a no confiar en nadie del todo. Era una forma de vida que corroía el alma. El sexto cuaderno de Gaspar comenzaba con una entrada fechada el 3 de mayo de 1901, y su caligrafía había cambiado notablemente, aún más apretada, casi ilegible en algunos pasajes, con manchas que Elena sospechaba que eran lágrimas o posiblemente sangre. Hoy, escribió, fui testigo del final de todo por lo que luchamos durante más de 50 años. Hoy, Chan Santa Cruz cayó. Gaspar describía con agonizantes detalles los días que precedieron a la caída de la capital rebelde. El general Ignacio Bravo, al mando de fuerzas federales mexicanas bien equipadas y decididas, había rodeado la ciudad. Sabíamos que el final se acercaba, escribió Gaspar. Podíamos sentirlo en las raciones cada vez más pequeñas, en la ausencia de refuerzos que nunca llegaban,
en el silencio pesado que reemplazaba los cantos de guerra que solíamos entonar. Pero la cruz parlante seguía, hablando, prometiendo una victoria milagrosa, ordenando resistencia hasta el último hombre. Elena leyó con creciente horror las descripciones de Gaspar sobre los últimos días de Chan Santa Cruz. Mujeres y niños siendo evacuados apresuradamente a través de la selva, muchos de ellos sin llegar nunca a un lugar seguro. Defensores cada vez más desesperados tendiendo emboscadas suicidas contra fuerzas superiores. Líderes rebeldes divididos entre rendirse con honor o luchar hasta la muerte. Yo abogaba por la rendición, admitió Gaspar. Dije que habíamos luchado valientemente, pero que no tenía sentido morir cuando podíamos vivir para preservar nuestra cultura de otras formas. Me llamaron cobarde. Un líder me escupió en la cara y dijo que siempre había sido sospechoso, siempre demasiado amigo de los Zul. Cuando las fuerzas federales finalmente invadieron Chan Santa Cruz el 5 de mayo de 1901, Gaspar estaba entre los defensores en la plaza central, cerca del santuario de la Cruz Parlante. Vi al general Bravo entrar montado en su caballo blanco, como un conquistador de tiempos antiguos, escribió. Nuestros últimos defensores fueron asesinados o capturados en cuestión de horas. Yo estaba herido, una bala me había rozado el hombro, y fingí estar muerto entre los cuerpos. Así fue como sobreviví a lo que vino después. Lo que vino después fue una masacre que los registros oficiales mexicanos minimizarían u omitirían por completo. Gaspar fue testigo de ejecuciones sumarias de prisioneros, saqueos generalizados y lo que describió como la furia de los vencedores confrontando finalmente a enemigos que los habían frustrado durante generaciones. Mataron a todos los hombres que encontraron en edad militar, escribió Gaspar, su letra casi ilegible. No hubo juicios, no hubo preguntas. Solo fila tras fila de hombres siendo fusilados y enterrados en fosas comunes. Calculo que al menos 300 fueron ejecutados ese primer día. Quizás más. Era difícil contar a través de la sangre y el humo. Gaspar también presenció la profanación deliberada del santuario de la Cruz Parlante. Soldados mexicanos irrumpieron en el templo riendo, arrojando sus rosarios y crucifijos contra las paredes, orinando en el altar. Encontraron los tubos y compartimentos secretos desde donde la voz de la cruz había hablado. Los exhibieron como prueba de nuestra barbarie y superstición. Un oficial dio un discurso sobre cómo habíamos sido engañados por nuestros propios líderes, cómo éramos demasiado primitivos para el autogobierno. Y yo, escondido entre cadáveres, ni siquiera podía llorar por la destrucción de todo en lo que había fingido creer. Pero quizás la parte más dolorosa para Gaspar fue el destino de las mujeres y los niños capturados. Separaron a las familias, escribió. Los niños fueron llevados a escuelas, donde serían civilizados, lo que significaba arrancarles su idioma, cultura y memoria. Las mujeres jóvenes desaparecieron en los cuarteles de los soldados, y todos sabíamos lo que les estaba sucediendo. Las mujeres mayores fueron distribuidas como sirvientas a familias yucatecas. Era esclavitud con otro nombre, y yo estaba impotente para detenerlo. Gaspar logró escapar de Chan Santa Cruz en la confusión, disfrazándose entre los muertos y luego huyendo a través de la selva. Vagué durante 3 días, bebiendo agua de los lagos, comiendo lo que podía encontrar, evitando las patrullas mexicanas. Mi hombro estaba infectado y tenía fiebre. Varias veces pensé en simplemente acostarme y dejar que la selva me reclamara. Pero algo me mantuvo avanzando, tal vez terquedad, tal vez un sentido de responsabilidad de testificar, de asegurar que lo que había sucedido no fuera completamente borrado de la historia. Finalmente, Gaspar encontró un pequeño grupo de supervivientes, unas 20 personas, en su mayoría mujeres, niños y ancianos, además de algunos combatientes heridos. Me reconocieron como el escriba, el educado, escribió. Me preguntaron qué debíamos hacer ahora. Y yo, que había pasado décadas escribiendo proclamas grandiosas sobre la resistencia eterna, no tenía respuesta. La verdad era simple y devastadora, habíamos perdido. Más de 50 años de lucha, cientos de miles de muertos en ambos bandos, y habíamos perdido por completo. Tras la caída de Chan Santa Cruz, Gaspar y otros supervivientes se enfrentaron a una elección imposible: continuar resistiendo de forma cada vez más desesperada en las profundidades de la selva, o intentar reintegrarse en la sociedad yucateca bajo el dominio mexicano.
Gaspar, pragmático hasta el final y consciente de que una resistencia prolongada solo significaría más muerte, eligió el segundo camino. Pero esta elección vino con un precio devastador. Para sobrevivir, escribió Gaspar en uno de los pasajes más dolorosos de sus diarios, tuve que negar todo lo que era. Tuve que decir que había sido forzado por los rebeldes, que nunca creí realmente en su causa, que estaba feliz por la liberación traída por las tropas federales. Cada palabra era ceniza en mi boca. Cada mentira era un trozo de mi alma que vendía por un día más de vida. Gaspar consiguió empleo como traductor y mediador cultural para la administración mexicana en Yucatán, un trabajo que requería que ayudara a pacificar a otros mayas que aún resistían. Me convertí exactamente en lo que mi pueblo más odiaba, escribió con una palpable autorreproche. Un colaborador. Un traidor. Usaba mi conocimiento de ambas culturas para ayudar a los conquistadores a subyugar a mi propio pueblo. Cada reunión que traducía, cada acuerdo que ayudaba a negociar, era un clavo más en el ataúd de la resistencia maya. Pero Gaspar racionalizaba su papel de maneras complejas. Si no fuera yo, sería otro, argumentaba en sus diarios. Y quizás alguien menos comprometido en minimizar daños, alguien a quien no le importaría si los términos fueran humillantes o si las promesas se rompieran. Yo al menos intentaba asegurar que las comunidades mayas recibieran algo a cambio de su rendición, tierra, alguna autonomía limitada, protección contra los peores abusos. Elena, leyendo estos pasajes, reconocía el clásico dilema del colaborador que intenta justificar sus acciones. Pero también veía la sinceridad del sufrimiento de Gaspar. No intentaba pintarse como un héroe, ni hundirse por completo en una culpa paralizante. Simplemente intentaba sobrevivir en un mundo que no ofrecía elecciones moralmente puras. Los diarios también revelaban los pequeños actos de resistencia que Gaspar practicaba en secreto. Ayudaba a familias mayas a esconder niños de los programas de educación forzada, que eran esencialmente secuestros culturales. Alertaba a las comunidades sobre redadas inminentes. Saboteaba sutilmente documentos para proteger tierras comunales de ser confiscadas. Eran gestos pequeños y patéticos, admitía, pero eran todo lo que podía hacer sin exponerme por completo. Cada niño salvado, cada hectárea de tierra preservada, era mi forma de pedir perdón a los fantasmas de Chan Santa Cruz. Un pasaje particularmente doloroso describía un encuentro que Gaspar tuvo en 1905 con un antiguo camarada de guerra llamado Bonifacio Pat. Bonifacio había seguido resistiendo en la selva y finalmente fue capturado, traído encadenado a Mérida. Gaspar fue llamado para traducirlo durante el interrogatorio. Cuando Bonifacio me vio usando ropa occidental, hablando español fluidamente con los oficiales mexicanos, vi en sus ojos algo peor que odio. Vi decepción. Vi asco. Vi la confirmación de todas las sospechas que él siempre había tenido sobre mí. Durante el interrogatorio, Bonifacio se negó a hablar en español, insistiendo en usar solo maya yucateco, a pesar de saber que Gaspar lo traduciría todo. Me miraba directamente a los ojos mientras hablaba, escribió Gaspar, y sus palabras estaban dirigidas tanto a los oficiales como a mí. Dile a tus amos, dijo, que pueden matarnos a todos, pero no pueden matar nuestra memoria. Diles que nuestros hijos recordarán. Y diles que los traidores como tú sufrirán en las vidas futuras por sus elecciones. Traduje sus palabras mecánicamente, pero cada una era un cuchillo en mi corazón. Bonifacio fue ejecutado 3 días después. Gaspar no fue invitado a presenciarlo, pero observó desde lejos, escondido entre la multitud de curiosos. Murió con dignidad, escribió Gaspar, cantando una canción de guerra maya que reconocí de nuestros días en Chan Santa Cruz. Y yo, el superviviente, el pragmático, el colaborador, me quedé allí de pie en mi ropa occidental, con mi salario del gobierno mexicano en el bolsillo, e envidié su muerte honorable. Fue después de la ejecución de Bonifacio que Gaspar comenzó a escribir sus diarios de forma más sistemática y deliberada. Me di cuenta de que alguien necesitaba preservar la verdad, escribió. Los mexicanos estaban reescribiendo la historia, transformando la guerra de castas en una rebelión de salvajes ignorantes, que fueron justamente pacificados. Estaban borrando la cruz parlante, nuestra organización política, nuestros 50 años de resistencia efectiva.
Nos estaban convirtiendo en notas a pie de página en su narrativa de progreso y modernización. Gaspar pasó las 2 décadas siguientes viviendo una doble vida. Públicamente, era el traductor leal, el mediador cultural, el ejemplo de un indio civilizado que había abrazado el progreso mexicano. Pero en secreto, noche tras noche, escribía en sus cuadernos, documentando todo lo que podía recordar sobre la guerra de castas, sobre Chan Santa Cruz, sobre la cruz parlante, sobre los líderes rebeldes, sobre las batallas olvidadas, sobre las masacres que el gobierno negaba. Si descubren estos cuadernos, escribió en 1910, mientras la Revolución Mexicana comenzaba a agitar el país, seré ejecutado como traidor o agitador. Pero no puedo dejar de escribir. Es mi única forma de resistencia ahora. Es mi única forma de honrar a los muertos. Es mi única forma de asegurar que nuestra historia no sea completamente borrada por aquellos que nos vencieron. Los últimos cuadernos de Gaspar cubrieron el periodo de 1910 a 1924, cuando finalmente murió a los 91 años. Esos años fueron testigos de la Revolución Mexicana, la caída del régimen de Porfirio Díaz y el nacimiento de un nuevo México que prometía justicia social y reconocimiento de los derechos indígenas. Gaspar observaba todo con un escepticismo nacido de décadas de desilusiones. Ahora hablan de justicia para los pueblos indígenas, escribió en 1917, comentando sobre la nueva Constitución mexicana. Prometen reforma agraria, educación, respeto por las culturas nativas. Son palabras bonitas, al igual que fueron bonitas las promesas que hizo Maximiliano hace 60 años, al igual que fueron bonitas las proclamas que hizo Juárez cuando restauró la República. ¿Cuántas veces deben creer los indios de México en promesas antes de aprender que las palabras no alimentan estómagos ni resucitan a los muertos? Pero a pesar de su escepticismo, Gaspar también veía señales de cambio genuino. La revolución había sacado a la luz discusiones sobre la identidad mexicana que incluían, por primera vez, un reconocimiento serio de las raíces indígenas del país. Intelectuales y artistas comenzaban a celebrar el pasado precolombino. Se hablaba de preservar lenguas nativas, de proteger sitios arqueológicos, de incorporar a los pueblos indígenas en la narrativa nacional. Es irónico, observó Gaspar, que ahora que soy viejo y estoy demasiado cansado para luchar, México finalmente comienza a admitir que los indios somos parte fundamental de lo que significa ser mexicano. Pero ¿es esto un reconocimiento genuino, o solo otra forma de dominación, transformarnos en símbolos pintorescos de un pasado glorioso mientras ignoran a los indios reales que aún sufren en el presente? Gaspar nunca se casó, nunca tuvo hijos. Vivió solo en una casa modesta en Mérida, trabajando como traductor hasta su jubilación en 1920. Sus vecinos lo conocían como un hombre reservado, educado, que rara vez hablaba de su pasado. Nadie sospechaba que el anciano silencioso que vivía entre ellos había sido uno de los líderes rebeldes de Chan Santa Cruz, uno de los intérpretes de la cruz parlante, un testigo de masacres que el gobierno aún negaba. En sus últimos años, Gaspar se dedicó a organizar sus diarios, añadiendo notas explicativas, contextualizando eventos, intentando transformar sus memorias fragmentadas en un registro coherente. No sé quién leerá esto, escribió en 1922. Quizás nadie. Quizás estos cuadernos sean quemados cuando yo muera, o se pierdan, o simplemente se olviden. Pero debo escribir de todos modos. Debo testificar. Es todo lo que me queda. En 1923, Gaspar conoció a un joven antropólogo estadounidense llamado Robert Thompson que estaba en Yucatán estudiando ruinas mayas. Thompson tenía un interés genuino en la historia oral y pidió entrevistar a Gaspar sobre sus recuerdos de la época posterior a la guerra de castas. Fue la primera vez en décadas que alguien mostró un interés real en la historia de Gaspar. Las entrevistas duraron semanas. Gaspar, inicialmente cauteloso, se abrió gradualmente, contando historias que había guardado durante casi medio siglo. Pero nunca mencionó sus diarios, nunca reveló completamente su papel en la rebelión. Todavía tenía miedo, escribiría después. Miedo de que admitirlo todo pudiera traer problemas no solo para mí, sino para otros supervivientes y sus familias. Miedo de que la verdad siguiera siendo demasiado peligrosa. Thompson publicó algunos de los relatos de Gaspar en un artículo académico en 1924,
pero de forma sanitizada y sin los detalles más controvertidos. Aún así, fue una de las primeras veces que las perspectivas mayas sobre la guerra de castas aparecieron en publicaciones académicas. Gaspar guardó una copia del artículo entre sus cuadernos, con una nota manuscrita: al menos alguna versión de mi voz fue escuchada, aunque incompleta. Gaspar murió mientras dormía en diciembre de 1924. No tenía parientes cercanos, y su muerte fue apenas reseñada en los periódicos locales. Gaspar Q. 91, traductor y veterano jubilado. No había mención de Chan Santa Cruz, de la Cruz Parlante o de su papel en la guerra de castas. Murió como había vivido las últimas décadas, en silencio público, con verdades enterradas profundamente. Antes de morir, Gaspar había tomado medidas para esconder sus diarios. Los selló en un cofre de cedro, junto con fotografías, documentos y otros artefactos de la guerra de castas que había coleccionado a lo largo de los años. Dejó instrucciones en su testamento para que el cofre fuera colocado en una pared falsa en la biblioteca de la antigua hacienda donde había trabajado en sus últimos años. El dueño de la hacienda, un hombre progresista que respetaba a Gaspar, siguió esas instrucciones sin hacer preguntas. Si usted está leyendo esto, había escrito Gaspar en una nota final colocada en la parte superior de los cuadernos, significa que ha pasado el tiempo suficiente, que es seguro ahora contar estas verdades. O quizás aún no sea seguro, y usted tendrá que decidir si vale la pena el riesgo de sacar estas historias a la luz. Pero sepa esto: cada palabra que escribí es verdadera. Cada evento que describí sucedió. Y todos los nombres que mencioné, los héroes, los villanos, y aquellos de nosotros que fuimos ambos, merecen ser recordados. Elena, al terminar de leer los 13 cuadernos, se sentó en silencio durante un largo tiempo. En sus manos tenía uno de los descubrimientos históricos más importantes sobre la guerra de castas en décadas, un relato en primera persona, detallado y brutalmente honesto, escrito por alguien que había vivido la guerra desde dentro. Pero también sabía que publicar esos diarios sería controvertido. Desafiaban narrativas establecidas, revelaban secretos que algunos preferirían mantener enterrados, y forzarían una reevaluación de un periodo que muchos consideraban cerrado. En los meses siguientes, Elena trabajó meticulosamente para autenticar los diarios, verificar fechas y confirmar eventos mencionados contra otros registros históricos. Todo encajaba. Gaspar había sido meticuloso en su documentación, y donde había discrepancias con registros oficiales, a menudo eran los registros oficiales los que resultaban ser incorrectos o incompletos. Publicó su descubrimiento en 2019, primero en journals académicos, luego en un libro que traducía y contextualizaba los diarios de Gaspar. La reacción fue inmediata y dividida. Historiadores celebraron el descubrimiento como una ventana sin precedentes a la perspectiva maya de la guerra de castas. Descendientes de veteranos mayas finalmente tenían confirmación de historias que se habían transmitido oralmente pero nunca reconocido oficialmente. Pero también hubo resistencia. Algunos académicos cuestionaron la autenticidad. Descendientes de familias yucatecas cuyos ancestros fueron mencionados en los diarios como perpetradores de atrocidades amenazaron con demandas. El gobierno del estado de Yucatán inicialmente intentó confiscar los diarios originales, alegando que eran patrimonio cultural que no podía estar en manos privadas. Elena luchó para mantener los diarios accesibles y para asegurar que la historia de Gaspar fuera contada completamente, sin censura. Gaspar esperó más de un siglo para que su voz fuera escuchada, dijo en una entrevista. No voy a permitir que sea silenciado de nuevo por conveniencia política o incomodidad histórica. La historia completa merece ser contada, los héroes, los villanos y todos los tonos de gris entre ellos. Los diarios de Gaspar Q se convirtieron eventualmente en parte de una reevaluación más amplia de la guerra de castas y del tratamiento de los pueblos indígenas en México. Las escuelas comenzaron a enseñar versiones más completas de la historia. Se erigieron monumentos no solo para los vencedores, sino también para los vencidos. En Chan Santa Cruz, ahora Felipe Carrillo Puerto, se estableció un museo dedicado a la historia de la rebelión maya, con los diarios de Gaspar como pieza central. Y así, más de un siglo después de haber sido enterrada, la verdad que Gaspar Q había arriesgado tanto para preservar finalmente salió a la luz. No era una verdad cómoda, ni simple. Era compleja, contradictoria, dolorosa. Pero era real.
Y al final, como Elena escribiría en la conclusión de su libro, quizás la mayor lección de los diarios de Gaspar Q no sea sobre la guerra de castas específicamente, sino sobre la importancia de preservar todas las voces de la historia, especialmente aquellas que son inconvenientes, que complican las narrativas preferidas, que nos fuerzan a confrontar verdades incómodas sobre quiénes somos y de dónde venimos. Gaspar Q murió solo en 1924, llevándose sus secretos a la tumba. Pero antes, hizo algo extraordinario. Escondió la verdad en una pared falsa, apostando a que algún día el mundo estaría listo para escucharla. ¿Y sabes lo que eso significa? Significa que pueden existir cientos, quizás miles de historias como esta, esperando a ser descubiertas. Piensa en tu propia ciudad, en tu región. ¿Cuántos Gaspares ha habido por ahí? ¿Cuántas verdades están enterradas, escondidas en áticos, encerradas en viejos baúles, esperando a que alguien tenga el valor de sacarlas a la luz? Cuéntame aquí en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Y si conoces alguna historia prohibida, algún secreto histórico de tu región que merezca ser contado, compártelo con nosotros. Vamos a construir juntos este archivo de memorias olvidadas. Porque la historia que no se cuenta es la historia que muere dos veces. Nos vemos en la próxima verdad.